Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este lugar. Me encantó predicar la semana pasada y hoy también predicar es una de mis pasiones, para los que ya me conocéis. Bueno, todo lo que tenga que ver con hablar, pues me encanta. Así que, pues predicar, pues una cosa más, ¿no? La semana pasada tuvimos un overbooking increíble de niños y esta semana también. Y creo que es un motivo de dar gracias a Dios. Eso significa que la iglesia está creciendo también, no solamente en la profundidad de la palabra, que es lo que más deseamos, sino también en extensión, ¿no? En cantidad. Así que aprovecho, estoy aquí delante, que estoy aquí al frente, para dar las gracias a todo el ministerio de Bethel Kids, a cada uno de los profes que se dedican a nuestros niños, ¿verdad? Y si eres cristiano desde pequeño, pues yo nací en la iglesia, bueno, no nací en la iglesia, nací en el hospital, pero me refiero a que nací en una familia cristiana y desde pequeño he pertenecido a la iglesia, por decirlo de esta manera, y me acuerdo perfectamente de los profesores y profesoras, más que nada, que tuve en la escuela dominical. Y como digo, si tú has nacido también en un hogar cristiano, estoy seguro de que te acuerdas perfectamente de aquellos profes que te han dado clases, así que acuérdate también de orar por estos profesores y maestras que dan clase a nuestros niños. Esta semana la marca de la manzana, ahora la gente habla así, cuando quiere decir Apple, pues dice la marca de la manzana. La marca de la manzana, Apple, como se dice en verdad, ¿no? Sacó unas gafas de realidad virtual, no sé cuántos las habéis visto. Pues mi cumpleaños es el 23 de junio, quedan 12 días. No, es broma, vale demasiado dinero, vale 3.499 euros. Y justamente viendo estas gafas de realidad virtual, a lo mejor es una señal del cielo y no lo estoy entendiendo, pero estaba viendo el anuncio de las gafas de realidad virtual y me aparece, ¿sabéis las fotos de recuerdo de Google? Pues a mí me aparece en el móvil una foto que precisamente me hizo Adrián en un centro comercial en la que estoy yo probándome una de esas gafas de realidad virtual. Y la verdad es que, bueno, no sé por qué lo hice, porque hace años mi madre me regaló unas gafas de realidad virtual, espero que no escuche esta predicación ni se la salte, pero mi madre me regaló esas gafas y al cabo de un tiempo las acabé regalando. Y las regalé porque cuando me las pongo, cuando pasan unos minutos, me entran náuseas, me dan ganas de vomitar, me mareo, me da vueltas la cabeza. Y este día en el centro comercial, no sé por qué lo hice, o sí, a lo mejor porque iba con Adrián y quería hacerme un poco del chulo y tal, de que mira, me pongo las gafas y no sé qué, y me pongo las gafas y ¿qué aguanté? 5 segundos, 30, algo así. Porque la primera escena que me ponen en las gafas es una persona que va caminando en la cornisa de un edificio. Y cuando mirabas hacia abajo veías todo el edificio y le hice un gesto al muchacho y me dice, espera, que te cambio. Y me pone una montaña rusa. Y me pone una montaña rusa delante en la que hay una bajada impresionante y no sé, me quedé mal ya toda la tarde. Si te acuerdas, yo soy blanco, pero me quedé transparente ya el resto de la tarde. No tenía ganas de hacer nada, me dejó totalmente chafado esa sensación, ese tiempo con esas gafas, ¿no? Como digo, no vomité, pero me las tuve que quitar porque me mareé muchísimo, me dieron náuseas, empecé a sentirme mal. Imagino, como digo, que se me bajó la presión tal vez. Y como os digo, el resto de la tarde no estuve bien. Esta semana me ha pasado lo mismo. Y dirás, ¿te has vuelto a poner gafas de realidad virtual? No soy tan tonto. No me las he puesto. Pero ¿qué es lo que ha pasado durante esta semana? Me ha pasado lo mismo sin usar las gafas. Y os voy a explicar por qué. Para preparar esta predicación que voy a compartir con vosotros, este mensaje, me he obligado a ver unas cuantas predicaciones de esos pastores, o mal llamados pastores, de la prosperidad, o del Evangelio de la Prosperidad. En resumen, estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad enseñan que la bendición o el bienestar financiero, económico y físico es la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. Repito, ellos enseñan que la bendición financiera y el bienestar físico es la voluntad de Dios para cada creyente. Hace unos 8 años aproximadamente, cuando estaba pastoreando la anterior iglesia en Tarragona, estuve predicando una serie en la primera y la segunda carta que escribe el apóstol Pedro y advertí a la congregación que se mantuvieran alertas acerca de los falsos maestros, de los falsos predicadores, pero no utilicé nombres, no dije ningún nombre en ese momento y lo hice por varias razones. Precisamente
no quería citar a alguien fuera de contexto. Nuestra serie se llama Un poco de contexto y estamos viendo versículos que normalmente se han sacado de su contexto para llegar a una aplicación e interpretación, primero, que no es lo que la Biblia realmente nos enseña. Y como os digo, en esa ocasión no cité los nombres para no quedar fuera de contexto. Tampoco quería criticar a alguien que realmente no conociera o que tuviera solamente una noción. Y la otra cosa es que cuando yo encuentro que alguien tiene un error doctrinal de enseñanza, y los que me conocéis ya durante 6 años lo habéis visto, no trato de ridiculizar ni enfrentar esa situación en público, sino que prefiero hablar con la persona en privado y decirle, mira, me parece que te estás equivocando en esto, ¿no? Así que, pero he hecho un pequeño ajuste en mi posición por algunos motivos. Uno de ellos es que hay muchos nuevos creyentes aquí en la iglesia Betel en Vic. Ese es uno de los motivos. Otro es que cada vez es más fácil caer en el error gracias a la proliferación de estos personajes en las redes sociales, en podcast, en YouTube, etc. Y nos dice 2 de Timoteo 4, creo que no lo tenéis en la pantalla, se nos advierte sobre el crecimiento o el surgimiento de esos falsos maestros y predicadores en los últimos días. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Otra de las cosas que me ha impulsado a compartir los nombres de estos personajes es porque el mismo apóstol Pablo nombra a algunos de ellos precisamente en las cartas que le escribe a Timoteo. Él habla de Himeneo. Si vais a tener hijos, estos nombres por favor no. Himeneo, Alejandro, bueno, no sé todavía, Alejandro, hay varios Alex aquí también. Alejandro, Fileto, por ejemplo. Bueno, son nombres de falsos maestros que en ese momento estaban ocasionando daño a la iglesia y el apóstol Pablo le advierte a Timoteo y le lanza esos nombres. Bueno, aunque no es una lista exhaustiva, yo quiero mencionaros algunos de los predicadores de la prosperidad que he escuchado en estas últimas semanas. Si queréis apuntarlo, y si no, escucháis la predicación grabada cuando la subamos. Kenneth Copeland, Joel Austin, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Joseph Prince y Brian Caro, entre otros. Estos son los que he escuchado. No quiere decir que no hay más, hay muchísimos más. Pero estos son los que me he detenido a escuchar. Y dejadme decirlo con claridad. El evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad que predican esta gente, no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio de Jesús. El evangelio de la prosperidad no tiene nada que ver con el verdadero evangelio de Jesús. Se le ha denominado como la teología de la confesión positiva. El martes hablamos un poco de esto. Yo declaro tal cosa, yo decreto tal cosa, confesión positiva, conocido también como la palabra de fe o la superfe. El movimiento del evangelio de la ambición es como le llaman algunos. Cosas que tienen más que ver con la metafísica incluso que con la fe. Y tengo muchas cosas que compartir y espero que me dé tiempo, así que voy a hablar un poco rápido si estáis dispuestos a escuchar rápido también. Entonces, sí, pues vamos a ello. Primero quiero que analicemos un texto que tenemos en Gálatas capítulo 6, versículo 1 del 6 al 9. Ese sí lo tenéis en la pantalla. Dice así: me asombra, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de vosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo estas cartas a las iglesias, solía empezar dando las gracias a Dios por sus lectores, pero no lo hace aquí porque él no puede encontrar mucho por lo que agradecer a Dios por esos creyentes en Galacia, ya que han abandonado el evangelio. Definamos lo que es el evangelio. El evangelio significa las buenas nuevas de Jesucristo como una ofrenda por nuestro pecado, como sustituto en esa cruz
en la cual deberíamos haber muerto nosotros, pero ni aún así hubiéramos podido pagar por lo que nosotros hemos hecho y pagar por la vida eterna, porque es un don de Dios, es gratuita. El Evangelio es las buenas noticias de salvación, de que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice el Evangelio. Fue a esa cruz pagando el precio por nuestro pecado y resucitó. Eso es el Evangelio resumido, una cápsula ahí chiquitita. Nuestros pecados son perdonados y se nos da vida eterna cuando nosotros nos arrepentimos y lo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador a través del nuevo nacimiento. La salvación, como digo, está disponible como un regalo gratuito y no como resultado de nuestras obras o de aquello que nosotros podamos llegar a hacer. Es evidente que el apóstol Pablo no tolera a los falsos maestros que tergiversan el Evangelio. Y aquí hay 3 palabras que resumen esta sección de las Escrituras en Gálatas que acabo de compartir con vosotros. Habla de desertar. El apóstol Pablo está flipando realmente. Está diciendo, me asombra. Está en shock. No tiene ni idea de cómo han llegado a esto. ¿Cómo puede ser que tan rápido y de una forma tan inesperada aquellos que habían confesado creer en Jesús como su Salvador, ahora están creyendo y recibiendo otro evangelio? Pero luego dice rápidamente que no hay otro evangelio, porque solo hay un evangelio, el evangelio de la gracia. Por cierto, que el evangelio siempre está amenazado o bajo amenaza. Se dice que la iglesia está a una generación de extinguirse. Así que creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros como creyentes es guardar el evangelio y luchar por la fe. La segunda cosa que ha visto el apóstol Pablo, la primera es que han desertado, la segunda es que han distorsionado. Estos falsos maestros han confundido a los gálatas. Otras traducciones dicen perturbado. Han sido sacudidos de un lado a otro. Les ha quedado una conmoción interior, lo que casi me pasa a mí con esas gafas de realidad virtual, ¿no? Un mareo tremendo, todo me daba vueltas. La palabra distorsionar, pervertir, tergiversar, se refiere a convertir algo en lo opuesto, en todo lo contrario. Estos maestros estaban añadiendo ley al evangelio, enfocándose en lo que los creyentes necesitaban hacer, en lugar de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Al eliminar la gracia del evangelio, entonces ya no estaban proclamando el verdadero evangelio. La tercera cosa es destruir. En el versículo 8 vemos que incluso si Pablo, dice el apóstol Pablo, o un ángel vinieran con un evangelio diferente, serían malditos. Y no importa si esos predicadores o quien te lo presente tiene una sonrisa excelente y un peinado increíble, o es el pastor de la iglesia más grande del mundo, o como dice aquí, si es un ángel precioso que se te aparece. Si alguien predica un evangelio diferente, ha de ser considerado maldito. Eso es lo que dice aquí. Y es una palabra fuerte, es una palabra muy fuerte. Significa ser entregado a la maldición eterna. Eso es lo que significa cuando se habla de alguien maldito. La palabra griega, y todos la conocéis y la tenéis en muchas de vuestras Biblias, es anatema. También lo tenéis ahí escrito. Hay traducciones que no han traducido esta palabra en griego. La palabra es anatema y viene del hebreo, que significa entregado a destrucción. Estas son algunas de las palabras más fuertes que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo que si un apóstol o un ángel o cualquier persona predica un evangelio diferente, se enfrentarán a la condenación. En definitiva están diciendo, se van a ir al infierno, o que se vayan al infierno. ¿Sabes? Cuando uno está predicando desde este lugar, se ven muchas cosas. Y una de las cosas que uno puede ver desde aquí es el lenguaje no verbal, porque todos estáis callando y estáis escuchando. Pero cuando he dicho esto, hay algo que algunos habéis hecho, y es esto. Os habéis echado para atrás. Eso significa que os está costando escuchar esto. Eso significa que es un mensaje tal vez duro, un mensaje que puede ser que no estuvieras preparado para escuchar. Pero observad que Pablo repite esta maldición en el versículo 9, para que no se nos escape, ¿no? Que no nos perdamos esto. Dice, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición, es decir, que sea anatema. Y en el versículo 8 menciona una situación hipotética, y en el 9 se refiere a una situación real que ha ocurrido en el pasado y sigue ocurriendo en el presente. Pablo está siendo duro con ellos porque la vida eterna de las personas está en juego. Si nuestro evangelio está distorsionado,
las personas terminan yendo al infierno. Y la salvación es por gracia, a través de la fe, completamente aparte del cumplimiento de la ley. Somos justificados por la fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Así que aquellos que proclaman cualquier otro evangelio, que no es realmente el evangelio, son considerados malditos o anatema delante de Dios. Y es una de las ironías más tristes que me he encontrado en esos días en los que, como os decía, he estado escuchando a estos predicadores. Uno de esos predicadores de la prosperidad que escuchaba comenzó uno de sus mensajes precisamente con este texto de Gálatas que yo estoy utilizando en el día de hoy. Pero entonces dijo algo así como esto. El evangelio se trata de que Dios nos da. Así que ahora vamos a tener el tiempo de nuestras ofrendas. Y utilizó este mensaje como un trampolín para una serie de 10 predicaciones acerca de dar. Pero empezó con ese texto en Gálatas, diciendo lo que hemos recibido de Dios, ahora nos toca a nosotros dar. Durante estas semanas he escuchado frases como esta. Vivir en la miseria o en la abundancia depende de mí. Y le decían a la congregación, eso es una cosa que hacen mucho, ¿eh? Repetid conmigo. Vivir en la abundancia o en la pobreza depende de mí. Y ahí estaban los cientos de personas repitiendo exactamente la misma estupidez. Jesús pagó nuestras deudas, escucha lo que dijeron. Jesús pagó nuestras deudas y nos redimió de la pobreza. Este va a ser un año de explosión financiera. Esto en el momento antes de la ofrenda. A principios de este año 2022. El pasado año 2022. Este año 2022, decían, hace un año, va a ser un año de explosión financiera, con unas tarjetas de crédito en la mano y animando a todo el mundo a que pudiera dar en ese momento. La fe hará, es que esto ya es, aunque han fumado mucha cosa ya, dice, la fe hará que te muevas por encima de las circunstancias. La fe, ¿qué es eso? El Son Goku, no sé qué es eso. La fe hará que te muevas por encima de las circunstancias. Es que no tiene ni sentido la frase. Pero la meten ahí en medio, eso sí, todo el rato, musiquita de fondo, un tío tocando un piano de 3.000 euros, como el que tendremos aquí si Dios quiere, pero el tipo tocando ahí el pianito flojito detrás, otro haciendo ruidos con la batería, el otro no sé qué, toda la banda ahí atrás con el bajo, con la guitarra eléctrica, intentando manipular las emociones a través de la música. Otra de las frases que he escuchado de más de uno de estos es, ora como si ya estuviera hecho. Esto es un test para tu fe. Ora como si ya estuviera hecho. Hermanos y hermanas en Cristo, amigos, los que nos visitáis, hay un montón de bulos impíos como estos que se propagan desde los púlpitos, desde los podcasts, etc. Y por desgracia no van a desaparecer y son un gran problema porque están causando un daño significativo a la causa de Cristo. El objetivo principal de Dios no es que tengas salud y seas rico, sino que Él quiere que seas salvo y santificado. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Así que para no dedicar mucho tiempo, permitidme que solo destaque 2 creencias centrales de la teología de la prosperidad de estos falsos maestros. Una cosa que dicen es, la confesión positiva lleva a la sanidad. Más conocido por el pensamiento, como he dicho antes, de yo declaro, yo decreto. Y la idea es que, puesto que Dios creó el mundo, nosotros también podemos crear cosas. Por eso se hace tanto hincapié en las palabras positivas y en las negativas. Una persona que salió de todas estas enseñanzas tiene un testimonio y dice, creía que tenía autoridad absoluta para crear mi propio mundo a través del pensamiento positivo. Insistía en que el pensamiento correcto y la confesión obligarían a Dios a hacer lo que deseábamos. Un líder de este movimiento dice en su libro, cambia lo que dices y cambiará lo que tienes. Dios estará obligado a satisfacer tus necesidades debido a su palabra. O sea, está tratando a Dios como una marioneta y tú eres la que la mueve, ¿no? Mueves los hilos de Dios y Él hace exactamente lo que tú quieras que haga. Es difícil incluso leer estas palabras de un maestro, entre comillas, y que no nos den ganas de vomitar. Pero dice, no digas, oh Dios, ayúdame, aparta de mí esta enfermedad. Di, gripe, no voy a permitir que entres en mi cuerpo. Vete de mí en el nombre de Jesús. Nariz, deja de oler y de producir esto.
Tos, te digo que te vayas en el nombre de Jesús. Di, cáncer, no puedes matarme. Nunca moriré de cáncer en el nombre de Jesús. Háblale a tu negocio y ordena que los clientes que vengan a tu negocio se gasten allí todo su dinero. Increíble. En otra de las predicaciones que escuché, el predicador decía esto: tienes que darle permiso a Dios para que te prospere. Estás entrando en una unción de facilidad. Declaro que la facilidad viene hacia ti en el nombre de Jesús. Si la recibes, puedes decir amén hoy, y toda la gente gritando amén como locos en ese lugar. Y a la vez que el batería estaba ahí haciendo una serie de redobles, y no hagas eso, cha, por favor, horrible. Entra la facilidad financiera. Ahí está dándole a la batería, y como digo, y la gente toda emocionada con esa cuestión. Luego un aplauso que ya no se escuchaba ni lo que decía este personaje, porque había como miles de personas en ese lugar y aplaudían tan fuerte que ni siquiera se escuchaba lo que estaba diciendo. Ahora, el jueves de esta semana, escuché a la esposa de este personaje decir estas palabras: si quieres fuerza mental, debes ser tu mayor animador. Que yo cuando hablan de fuerza me pongo sensible, porque a mí me gusta mucho Star Wars y el maestro Yoda. Y que hablen de la palabra fuerza de esta manera, pues no me gusta. Pero dice, si quieres fuerza mental, debes ser tu mayor animador. Una de las cosas más espirituales, escucha, más espirituales que puedes hacer es llenar tu tanque emocional. ¡Qué bonito, Dios mío! Estoy emocionado. Esto es lo que hace la gente. Y otra vez, como os digo, mi estómago revuelto, pero la verdad es que Dios no necesita nuestro permiso absolutamente para nada. Espero que tengamos eso claro. Otro ejemplo. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Decía, reclámalo por fe y dilo, es mío. Tu Padre Celestial te lo ha prometido. Está ahí mismo en la Biblia. Otro defensor de esta afirmación decía, créelo en tu corazón y dilo con tu boca. Ese es el principio de la fe. Puedes tener lo que dices. Jolín. Y lo peor es que vamos a escuchar muchas de estas cosas relacionadas con la salud. Casi me caigo de la silla de mi escritorio cuando escuché a uno de estos supuestos pastores decir, porque Jesús tuvo una salud perfecta, tú puedes tener una salud perfecta. Jesús no tuvo tumores, así que tú tampoco tienes que tenerlos. Así como Jesús tiene salud, tú también. Fijaos que todas estas cosas ponen el foco en la persona. No se habla el Evangelio, no se menciona. Para lo que se usa es para distorsionarlo y para decir toda esta cantidad de barbaridad de cosas. Y al final, sobre quien recae toda la responsabilidad es sobre ti. Porque tú no lo has declarado, tú no lo has dicho, tú no has tenido fe, tú no lo has creído, tú no lo has confesado con tu corazón, tú no lo has manifestado. Bueno, aquí hay unas cosas que también que manifiestan realidades, que no sé qué. Otro predicador recientemente hizo esta afirmación. Dice, Dios promete sanar todas, es decir, cada una, cualquier, todas nuestras enfermedades. Es lo que estaba afirmando. Pero si esto fuera verdad, pues nadie nos moriríamos, ¿no? Porque si Él sana todas nuestras enfermedades, entonces estaríamos aquí eternamente. La segunda creencia esencial de todo esto es, dicen, plantar la semilla que conduce a la riqueza. Lo primero es, la confesión positiva te lleva a la sanidad, y la segunda es plantar la semilla que conduce a la riqueza. Otro principio popular del Evangelio de la prosperidad tiene que ver con el dinero y con las posesiones. Y se resume diciendo algo así más o menos. Cualquier cosa que tú des para Dios, Él te la va a multiplicar y te va a dar más de lo que tú has dado. Creo que es peligroso tratar de obligar a Dios a cumplir nuestros deseos. Segunda de Pedro 2:14 dice que los falsos maestros tienen corazones entrenados en prácticas codiciosas, es decir, son expertos en la avaricia. Todo lo que tienes que hacer es ver a algunos predicadores hacer su discurso emocional
por dinero para ver que están bien entrenados en estos métodos. Uno de estos conocidos predicadores recientemente pidió a los donantes que dieran 60 millones de dólares para poder comprar un jet privado. Ya me estoy mareando otra vez, solo de recordar todo. Ya no me acordaba ni que había apuntado esto aquí en la predicación. Dios advirtió a su pueblo, a los profetas y a los sacerdotes, que a aquellos que solo querían enriquecerse, les dice esto en Jeremías 6:13, dice: desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Un vídeo de los que vi en YouTube mostraba a un montón de gente en la que, este fue Guillermo Maldonado, en la que este personaje empieza a gritar, daba miedo porque hasta parecía que estaba poseído el tío. Y empezaba a gritar diciendo: ¡se desata la unción en este lugar! Así se ponía, en serio. ¡Se desata la unción! ¡Que no sé qué! ¡Trae tu dinero al altar! Y la gente, es como si aquí ahora os volvierais todos locos y os empujarais por venir aquí delante, pero pasa que era una plataforma así elevada, ¿no? Y llegaba y la gente a empujones y a codazos porque este tipo había dicho que si tú llevabas el dinero en ese momento, se estaba desatando esa unción y que él iba a estar pisando todos los billetes y todos los billetes que pisara, que tú trajeras, se iban a multiplicar por 10 en tu cuenta bancaria o donde sea. Entonces, imagínate toda la gente corriendo como loca, empujándose, llegando, tiraban el dinero así y yo pensaba, lástima que no estaba yo en esta iglesia. Solo para ver si me dejáis ayudar a contar la ofrenda. y todo el suelo lleno de dinero y este personaje pisando todo ese dinero, diciendo que se iba a multiplicar por 10 lo que ellos iban a estar dando. La traducción Reina Valera del 60 dice en 2 de Pedro 2:3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Está hablando de los falsos maestros de los últimos tiempos. Dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Una predicadora terminó su programa mirando desafiantemente a la cámara y dijo: muchas personas habéis estado disfrutando de mi ministerio sin dar nada. Yo me asusté porque dije, ¿verdad? O sea, he estado mirando ahí, pero estaba mirando así fijamente a la cámara. Diciendo: muchos habéis estado disfrutando de mi ministerio sin dar absolutamente nada. Y dijo que si no le enviaban dinero a ella, a través de una cuenta que salía ahí, etcétera, Dios iba a levantar su unción de esas personas y ya no iban a ser capaces de entender lo que ella estaba diciendo. Y yo supongo que perdí la unción y se me levantó porque no entendía nada de lo que estaba hablando. En fin, el evangelio de la avaricia no es el evangelio de la verdad, no es el evangelio bíblico. Ahora veo algunos problemas acerca de esta predicación de la prosperidad, ¿no? Después de montarme en la montaña rusa de esta predicación de la prosperidad, quiero compartiros algunos problemas clave que encuentro en estas dos cosas que os he planteado. No los voy a desarrollar en profundidad, pero espero que vosotros sí lo hagáis. Así que por eso es que las predicaciones se quedan grabadas, para que luego puedas ir al canal de YouTube, puedas volver a escuchar y analizar todo aquello que se está diciendo, ¿no? Para que podáis pensar, meditar y aplicarlo. La primera de las cosas o problemas que encuentro con esa teología es que el hombre, el ser humano, es magnificado. Obviamente, según el libro de Génesis, el Salmo 8, 139, pues le importamos muchísimo a Dios. Somos muy importantes, somos su creación, somos la corona de la creación. Dios ha creado el universo, ha creado el cosmos, ha creado todas las cosas, pero dice su palabra en Génesis que el ser humano es lo más precioso para Él. Y es por eso que cuando se produce la caída en el huerto del Edén, Dios tiene esa solución preparada ya de antemano, que es enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que le importamos muchísimo a Dios, pero no somos Dios nosotros. Me acuerdo lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis: si comes de ese fruto, ¿qué pasará? Serás como Dios, le dijo, ¿no? Y eso fue lo que la impulsó. La segunda cosa es que Dios es marginado y manipulado. En el fondo, esta enseñanza destripa la gloria de Dios y apaga su soberanía. El Salmo 135 dice: el Señor hace todo lo que quiere
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Dios no es el genio de la lámpara que está esperando a que la frotemos para aparecer y entonces darnos alguno de esos deseos. Que por cierto, estoy pensando ahora que el genio de la lámpara ya no será azul tampoco, ¿no? Están cambiando todas las cosas, debes de saber qué te ponen ahí ahora. Pero no es así como funciona Dios. La tercera cosa es que tiene una teología del sufrimiento inadecuada. La semana pasada aprendimos que Dios nos dará más de lo que podamos soportar, que nos dará más de lo que podamos soportar, pero no más de lo que Él pueda manejar. Dice 2 Corintios 1:8, hermanos, no queremos que desconozcáis las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pero todos estos falsos maestros y predicadores te dicen que en tu vida todo tiene que estar bien. 4, no se hace énfasis en el morir al yo. Jesús elevó el coste del discipulado y la importancia de crucificar al yo, de negarse a uno mismo. Marcos 8:34, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Y negarte a ti mismo, por eso es que el Evangelio es una locura. Si estás aquí por primera vez y estás escuchando el Evangelio, la propia Biblia dice que el Evangelio es una locura. ¿Por qué? Porque el Evangelio se trata de dejar de lado tus propios deseos y tus propias pasiones para seguir las de alguien más. Y ese alguien más es Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo, negarnos a nosotros mismos, algo que tampoco está en estas predicaciones. Luego hay una enseñanza limitada sobre el pecado, la justicia o el juicio. En todas las predicaciones que he escuchado no se menciona absolutamente nada de esto. En Juan 16:8 Jesús describe el papel del Espíritu Santo y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Sexta cosa, la atención se centra en tener nuestra mejor vida ahora y no en la vida venidera. Mientras Pablo se debatía entre quedarse o irse, es decir, vivía a la luz de la eternidad. Pablo decía, si me tengo que morir ahora y estar con Cristo, pues estaré mucho mejor. Pero si Él permite que no muera y que le siga y que me quede aquí todavía por un tiempo, pues seguiré sirviéndole a Él y a la causa del Evangelio. Por eso es que Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Eso es lo que significa. Ahora, la muerte de Cristo, séptimo lugar, la muerte de Cristo en nuestro lugar suele estar ausente en ese tipo de predicación. 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él llegáramos a ser la justicia de Dios. Octava cosa, no se encuentra el arrepentimiento por el pecado en estas falsas predicaciones. Cuando se utiliza esta palabra, la palabra pecado, normalmente se refiere a la baja autoestima o al pensamiento negativo. Es decir, si tienes baja autoestima o estás pensando en negativo, estás pecando. Ahí mencionan esto. Pero Jesús dice en Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed las buenas noticias. 9, no se predica el verdadero evangelio. Os vuelvo a decir, no he escuchado el mensaje del evangelio de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y Romanos 1:16 nos dice, verdaderamente no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Número 10, una falta de exposición seria de las Escrituras. Una falta de exposición seria de las Escrituras. La mayor parte de lo que he escuchado suena a misticismo, New Age o a una autoayuda psicológica unida a una historia graciosa. Porque lo cierto es que entretiene. Si empiezas a ver muchas de estas, te quedas atrapado porque encima los tipos tienen gracia y hacen bromas. Hay uno que se pasa diciendo frases y de repente dice, ¡yujú! No sé si lo habéis escuchado. Para que tú prestes atención y digas, ¿qué está pasando aquí? Esa es la realidad, pero incluso estos supuestos predicadores
hablan de manifestar realidades. Y aquí el que se ha quedado en shock no es el apóstol Pablo, sino soy yo. Porque ahora no tengo TikTok, ya me lo quité hace tiempo, porque ya no me gustaba, porque estaba todo el día viendo TikToks, entonces me lo quité. Pero en esa aplicación de TikTok me he dado cuenta de que entre los jóvenes y adolescentes se ha propagado, incluso fuera de lo que es la iglesia, esta cuestión de manifestar realidades. La primera vez que yo viví esto, estaba pastoreando esta iglesia que os digo en Tarragona. Y teníamos, cuando llegamos a la congregación, habían 24 personas aproximadamente, y todas estaban inmersos en un movimiento así como de New Age, misticismo, como os digo, de una psicología malísima. Y entre algunos miembros de la congregación o de la iglesia corría un libro de una doctora que se llama Nichols, de Barcelona, que es quiropráctica, y hay alguna gente que va y se ha ido a hacer masajes y tal, y bueno, pues han estado bien y todo. Pero esta mujer, esta doctora Nichols, escribió un libro que se llama Creando a Matisse. Así se llama su hijo, Matisse. Dice, Creando a Matisse. Y cuando yo recibí este libro y pude ver lo que decía, empecé a ver un montón de cosas que tenían que ver con la Biblia o con el Evangelio, pero a la vez no eran nada parecido al Evangelio. O empezaba a ver cosas que tienen que ver con un proyecto de una iglesia, porque empieza diciendo, primero, esclarece la visión. Yo pensé, ¿esto es lo que he hecho yo aquí en la iglesia? ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Ahora, la visión de nuestra iglesia aquí es, queremos ser una fuente de esperanza, de amor y de refugio. Y lo primero que yo hice cuando vinimos a Vic fue establecer una visión para la iglesia. Y ahora tenemos esta visión. La visión dice lo que queremos ser. Ahora, aquí están hablando ya de otras cosas. Esclarece la visión en cuanto a aquello que tú deseas. Y es algo fuerte porque, ¿sabéis? Todos los que estamos aquí atravesamos algún problema de algún tipo u otro. Y todos desearíamos una salida fácil, un escape fácil, o una solución que te digan, mira, es que me pasa esto, no pasa nada, haz esto, ¿no? Todos buscamos la solución al momento. Y recuerdo que en la congregación en la que estábamos en Tarragona, había varios matrimonios que no podían tener hijos, o hasta ese momento no podían tener hijos. Así que si tú no puedes tener hijos, y te viene alguien y te dice, mira, este libro de esta doctora Nichols, ella junto con su esposo manifestaron a su hijo Matisse y han podido tener hijos. ¿Tú qué harías? Me compro el libro y me lo leo y me lo aprendo de memoria, ¿no? Y desearía poder hacer eso. Pruebas todos los métodos, todo lo que sea necesario. O si te dan la mala noticia de que tu papá tiene cáncer y te están diciendo que le quedan unos meses y que no hay posible cura para él, y te aparecen con este libro y te dicen, tú puedes manifestar una realidad diferente. Si tú empiezas a manifestar que tu padre no tiene cáncer y mezclas eso con la iglesia evangélica, pues tienes una bomba ahí de relojería. Y tienes algo que en cualquier momento va a explotar, pero no le va a explotar a otros, te va a explotar a ti en la cara. Y eso es lo peor. Cuando llega ese momento en el que nos damos cuenta de que ninguna de estas cosas o métodos funcionan. Que ninguna de estas cosas tienen que ver con la realidad del Evangelio, con lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Os voy a compartir en este punto, cuando decía lo de manifestar realidades, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Comentaba el martes que el mayor problema que tenemos como cristianos en esta época es que no conocemos las Escrituras. No conocemos las Escrituras. Entonces, si tú no conoces las Escrituras, cualquier cosa que te lancen, como se dice en Latinoamérica, cualquier caramelito que te tiren, o cualquier píldora, cualquier cosa que a ti te suene, que puede estar guay, pues la vas a coger y te la vas a quedar y va a echar raíces en ti. Así que leamos la palabra, meditemos en la palabra, escuchemos la palabra, sumerjámonos en la palabra, cómete la palabra de Dios para que cuando llegue el momento digas, no, eso no está en las Escrituras, no lo he visto. Os quiero compartir una serie de versículos que muchos predicadores de la prosperidad usan como justificación para sus creencias. De nuevo, por falta de tiempo, no voy a exponer completamente todos los pasajes, pero os dejo la idea principal. En 2 de Pedro 3:16 al 17, Pedro se refiere a las cartas de Pablo así, y dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan,
como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, manteneos alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos perdáis la estabilidad y caigáis. Cuando escuchemos estas predicaciones, tengamos en cuenta siempre el contexto. También que tergiversan el sentido claro del texto y que nos fijemos en los versículos que se saltan y por qué lo hacen. Porque leen partes de la Escritura, pero se saltan ciertos versículos o palabras que son clave. Bueno, estos son algunos entonces de los textos que se tergiversan y que sacan de contexto y se citan más que otros. Y es bueno que sepamos esto antes de subirnos a esta montaña rusa espiritual. Marcos 10:30. Muchos predicadores de la prosperidad proclaman una bendición 100 veces mayor para aquellos que den a su ministerio, citando parte de este versículo. Recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y terrenos. Y estos suelen decir, piensa de esta forma: si tú das $1, te siguen perteneciendo 100 a ti. Si tú das 10, recibes 1000. Si das 1000, recibes 100.000. 3 cosas rápidas. Primero, todo el contexto tiene que ver con dejar las relaciones y las posesiones precisamente para seguir a Cristo. No tiene nada que ver con dar dinero. Segundo, convenientemente omiten una de las promesas que aparecen en el versículo 30. Dice, tendréis todo esto, pero con persecuciones. Y recordad que Jesús no enseñó el evangelio de la prosperidad. Él enseñó el evangelio de la persecución. En tercer lugar, como digo, y muy conveniente de nuevo, omiten el versículo 25 que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Dice, os aseguro, respondió Jesús, que todo el que... ¿Puedes poner otra vez? Os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mí, ¿qué dice? Por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en ese tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Lo que está diciendo aquí es que todos aquellos que dejen absolutamente todo por seguir a Cristo, van a recibir algo. Y esto es algo que uno puede experimentar. Es algo que no me pongo de ejemplo, sino de algo que yo he vivido. Yo dejé todo por irme a Guatemala a estudiar en el seminario para servir a Cristo. Y mientras estaba allí, mis padres estaban a 10.000 kilómetros, mi familia estaba a 10.000 kilómetros. Mi coche pues ya no tenía porque también lo había dejado por aquí tirado. Todas las cosas que yo tenía, no tenía absolutamente nada, pero allí, estando en Guatemala, no me faltó nunca un lugar donde poder dormir, un lugar donde comer, familia con la que compartir, hermanos que nos visitaban, amigos. Y esa es la promesa que Dios está diciendo. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Se os pondrá en el regazo una medida llena y apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midáis a otros, se os medirá a vosotros. Pero si retrocedemos un versículo, vemos claramente que este versículo no se refiere a dar dinero, sino a dar y extender misericordia. El contexto tiene que ver con el perdón, no con el dinero o con las finanzas. Se trata del amor a la misericordia, no del amor al dinero. Y la idea es que debemos amar, servir y perdonar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que dice ese pasaje. Es interesante que se ignore el versículo 24 de ese mismo capítulo, que empieza diciendo, pero ay de vosotros los ricos. Ahí ya no llegan. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino a darnos vida eterna y para que vivamos esa vida eterna ahora, desde ya. No hay nada en el contexto sobre la abundancia material. El término que aparece aquí en griego lo habéis escuchado y es un nombre que se pone a algunas niñas o chicas también, es Zoe. Zoe significa vida en el espíritu, vida en el alma, en lugar de bios. Es una palabra del griego que no se traduce, los yogures bios, etc. Todas esas cosas se utiliza para referirse a la vida física, a la material. Así que Jesús está diciendo, quiero que tengáis una vida abundante en el espíritu. No tiene nada que ver con el dinero. Y curiosamente la primera parte del versículo 10, no la citan, pero esa primera parte del versículo 10
tiene que ver precisamente con los falsos maestros y los falsos predicadores. Y dice, hablando de aquellos que esquilan el rebaño y se alimentan a sí mismos, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Entonces cuando Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y tengáis en abundancia. Segunda de Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Cada vez que hay tiempo de ofrenda, esta gente, estos falsos predicadores, sacan este versículo. Y la pregunta sería, si Él se hizo pobre para que yo sea rico, ¿por qué te tengo que dar a ti mi dinero? Si te lo sigo dando, voy a seguir siendo pobre. Pero no llegamos a pensar esto, ¿no? Estos predicadores de la prosperidad afirman que Cristo murió para hacernos ricos. Pero si lees el contexto, se refiere claramente a cristianos que son pobres y aún en su pobreza están dando porque hay otros que también tienen necesidad. Y está diciendo que aquellos que no tenían, tuvieron el privilegio aún de lo que no tenían, de poder compartir con aquellos que estaban en necesidad. Y el mensaje que nos da este versículo es que estamos llamados a vivir sacrificialmente y con generosidad. Tercera de Juan, versículo 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Kenneth Copeland escribe esto en su libro Las leyes de la prosperidad. No penséis que me lo he leído, lo he buscado en internet, he buscado citas de su libro. Dice, debes darte cuenta de que es la voluntad de Dios que prosperes. Esto está disponible para ti y francamente sería estúpido de tu parte no participar de ello. Escucha esto, la frase que dice aquí, para que te vaya bien o prosperar, significa un buen camino, una buena ruta, un buen viaje. Este versículo no es más que el deseo personal del apóstol Juan para que a esta otra persona que se llamaba Gayo, todo en su vida le vaya bien. No como una garantía de buena salud, sino que era una forma habitual de saludo en esta cultura, muy parecida a cuando nosotros nos despedimos y decimos, hey, que vagi bé, ¿vale? Cuando nos despedimos y decimos que vagi bé, que te vaya bien, es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Juan a Gayo. Isaías 53:5. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Estas palabras se citan a menudo fuera de contexto como una prueba de que Jesús cura toda enfermedad, sana toda enfermedad y dolencia. En realidad, partes de este capítulo 53 de Isaías se citan más de 40 veces durante el Nuevo Testamento para mostrar cómo Cristo, cómo Jesús murió como sustituto por nuestro pecado. Jesús murió en nuestro lugar, tomando nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser libres. Podríamos decir así, pero por gracia Jesús tomó nuestro lugar. Y continúa diciendo el versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Lo vemos claramente en la forma en la que Pedro cita Isaías 53 en 1 de Pedro 2:24. Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Y sigue diciendo versículo 25, antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Así que morir al pecado y vivir para la justicia es la sanidad que el sacrificio de Cristo ha ganado por cada uno de nosotros. Así que si te estás desviando hacia este tipo de teología o has sido arrastrado por esta enseñanza de la prosperidad, creo que hoy es el momento de venir por primera vez o de regresar al Padre, aquel que cuida nuestras almas. Reconozco que esta predicación puede haber herido algunas sensibilidades. La intención no era que nadie se sintiera mal. La intención era que nos diéramos cuenta de lo que dice realmente las Escrituras, de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero quiero deciros algo, o pediros algo también, y es que no os fiéis de lo que yo digo, no os fiéis de mi palabra. Sed como estos hermanos de Berea, que nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, que recibieron el mensaje con toda avidez, pero dice, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba.
Y vuelvo a lo de antes. Debemos conocer las Escrituras. Debemos saber qué es lo que Dios ha dicho para nosotros. Si tú necesitas hablar con los pastores, con nosotros, pues mi esposa Dulce y yo estamos aquí disponibles. Gustavo también como pastor de jóvenes y su esposa Gaby. Estamos ahí para aquellos que también nos ven a través de las redes sociales. Pues vamos a dejar nuestro correo para que puedan tener contacto también con la iglesia. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere comentar algo de lo que hemos estado predicando. Así que creo que los que ya somos salvos, pues tenemos trabajo. Tenemos mucha cosa que hacer, ¿no? Tenemos que alcanzar a los perdidos. Así que me gustaría en ese momento terminar con una oración, pedir al Señor que Él guíe nuestros pasos, que Él siga siendo esa lámpara a nuestros pies. Vamos a ponernos de pie.